presidencial emitido el 4 de agosto de 2025. Esta audiencia se constituye bajo los auspicios de la Comisión Presidencial, creada con el objetivo de promover un espacio de reflexión y análisis crítico sobre los sistemas políticos de nuestro país. Es fundamental destacar que este debate no solo corresponde a los actores políticos, sino a toda la ciudadanía, cuya participación es esencial para avanzar hacia un proceso democrático y verdaderamente inclusivo. A continuación, me permito presentar a los miembros que integran el Presidium. En primer lugar, y en representación de la Secretaria de Gobernación, contamos con la distinguida presencia del licenciado César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobernación. Asimismo, nos es grato presentar al presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, licenciado Pablo Gómez Álvarez. Nos distingue con su presencia la consejera jurídica de la Presidencia de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos. Me permito presentar también al jefe de oficina de la Presidencia de la República, licenciado Lázaro Cárdenas Batista. Con la grata presencia del Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Sin más, me permito ceder el uso de la voz al licenciado Pablo Gómez Álvarez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Gracias. Buenos días. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral celebra hoy una segunda audiencia pública. Como ustedes saben, la Presidenta de la República decidió la conformación de esta Comisión Presidencial con el propósito de abrir una gran consulta y llevar a cabo un debate público sobre el tema de reforma electoral, y para ello se realizan las audiencias públicas en las que personas libremente se inscriben con el propósito de dar a conocer sus puntos de vista y sus propuestas. Este ejercicio se realiza sin limitación alguna, sin la menor censura, en absoluta situación de libertad de los participantes, que dan a conocer sus puntos de vista con el propósito de que se conozcan. El contenido de sus participaciones aparecerá publicado de manera permanente en el micrositio de la Comisión www.reformaelectoral.gov.mx, a través de donde se está llevando a cabo esta transmisión en vivo en este momento. En primer lugar, quiero ofrecerle la palabra a Andrea Imaz Escutia, es exdirectora de prerrogativas en el Instituto Electoral de Puebla. Perdón. No, no se preocupe. Perdón. ¿Sí? ¿Así? ¿Me escuchan? Muchas gracias. Buenas tardes, apreciables integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y personas asistentes a esta segunda audiencia en la Ciudad de México.
me permito dirigirme a ustedes para abordar un tema que toca un punto clave de nuestra democracia: el financiamiento y la fiscalización de los partidos políticos, así como de quienes aspiran a representarnos. Desde 2014, esta tarea fue encomendada al Instituto Nacional Electoral con el compromiso de vigilar en tiempo real los ingresos y gastos de la vida político-electoral. No obstante, la realidad impone desafíos significativos, el reto es enorme. Miles de operaciones que revisar, costos que van en aumento cada ejercicio y, lo más preocupante, zonas obscuras donde la fiscalización no logra llegar. Existe una percepción generalizada de que los principales problemas de la fiscalización se relacionan con el uso de dinero en efectivo que se mueve fuera de la banca. Y sí, hay un riesgo enorme, pero tampoco podemos ignorar que incluso con los recursos bancarizados persisten fallas graves que minan la confianza ciudadana. Es importante mencionar que es fundamental que la fiscalización permanezca en manos del órgano electoral, ya que está estrechamente vinculada con otros procesos clave como el registro y aprobación de candidaturas, la verificación del uso de proveedores autorizados, la atención de quejas en materia electoral, incluyendo aquellas relacionadas con gastos no reportados, entre otros. Esta conexión institucional es necesaria para una supervisión integral, coherente y eficaz del proceso electoral. Por eso hoy quiero compartir con ustedes 8 propuestas concretas. Primero que nada surge una pregunta inevitable: ¿cómo garantizar la objetividad e imparcialidad del órgano fiscalizador? Y de aquí se deriva la primera propuesta, que tiene que ver con la supervisión al ente fiscalizador, el cual debe someterse al escrutinio de un agente independiente que garantice uniformidad e imparcialidad. Si bien es cierto que parte de la información debe reservarse para no afectar el proceso de revisión de los partidos políticos y personas candidatas, tratándose del interés público, no es aceptable que todo el procedimiento se maneje bajo total discreción, ni privilegios para unos, ni castigos desmedidos para otros. Segunda propuesta: transparencia en el proceso de fiscalización. La ciudadanía no debe conformarse con conocer cifras globales de ingresos y gastos como ocurre actualmente. Necesitamos que se mandate en la ley que cada operación realizada por los sujetos obligados sea pública y consultable, para que académicos, especialistas y cualquier ciudadano pueda seguir la pista de los recursos. Tercera propuesta: registro federal de contribuyentes individualizado para cada partido político. Es importante diferenciar el manejo de los recursos de los partidos políticos nacionales respecto de sus equivalentes locales. Aunque compartan la misma nomenclatura, el origen de sus recursos es distinto, de unos federal y de los otros estatal. La práctica actual, que permite compartir el mismo RFC, impide el seguimiento efectivo de los recursos en el ámbito local, y es justo en el ámbito local donde existe una mayor dispersión y posibilidades de ocultamiento. Cuarta propuesta: se propone modificar el mecanismo de asignación de recursos públicos, de modo que el pago a proveedores de bienes y servicios adquiridos por partidos políticos y por las personas candidatas se realice de manera directa por el órgano electoral, con cargo al financiamiento público que les corresponda. Esto simplificaría la comprobación del gasto, eliminaría la simulación de operaciones, manipulación de los precios y elevaría la transparencia del proceso. O bien, como alternativa, se propone un modelo de entrega de financiamiento contra comprobación, en el cual cada administración estaría condicionada a la comprobación del gasto de la administración anterior. Esta opción, en lugar de sancionar el gasto no comprobado o no reportado con multas, incentivaría el uso eficiente y transparente del financiamiento público. Quinta propuesta: efectiva prevalencia del financiamiento público. Se propone que la legislación establezca de manera expresa que en los casos en que los topes de gastos de campaña permitan que el financiamiento privado exceda el público, el partido político deba sujetarse al principio de prevalencia del financiamiento público, con la finalidad de evitar la intromisión de actores de interés, ya que este principio no se cumple con los partidos de nueva creación, debido a su bajo financiamiento bajo el actual esquema de asignación. Sexta propuesta: verificación de la licitud de los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y determinación de costos razonables, para evitar simulaciones de operaciones con apoyo interinstitucional del SAT, la Secretaría de Economía, la UIF y la Profeco. Con esta última podrían establecerse rangos razonables de precios para cada rubro, mitigando las suspicacias generadas por la conocida matriz de precios. Además, así se evitarían casos como el de camisetas reportadas a $1 para ocultar donaciones,
o las reportadas a miles de pesos con el objetivo de extraer efectivo a través de empresas fachada o empresas de conocidos. Séptima propuesta, ciudadanizar la fiscalización. Se propone que cualquier persona pueda convertirse en vigilante y reportar en tiempo real mediante un dispositivo móvil aquellos gastos detectados en favor de alguna candidatura. Esto incluiría evidencia fotográfica y geolocalización, y se realizaría sin los trámites burocráticos que hoy implica presentar una queja formal. Esta medida no solo fortalecería la vigilancia ciudadana, sino que también implicaría ahorros significativos para el órgano electoral. Más ojos vigilando, más confianza para todos. Octava y última propuesta, integridad del personal de fiscalización. Es indispensable cerrar la llamada puerta giratoria, estableciendo un periodo mínimo de 2 años después de separarse del cargo para que auditores y diversos mandos de fiscalización puedan ofrecer sus servicios de consultoría y asesoría a partidos políticos y candidaturas. De este modo, se evitarían posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y tráfico de información privilegiada, como ocurre actualmente. Estas 8 propuestas comparten un mismo propósito: asegurar que el dinero público se use con fines legítimos, impedir la entrada de recursos prohibidos y garantizar que la fiscalización se ejerza con transparencia, equidad y sin intereses ocultos, garantizar un verdadero piso parejo y convertir a la población en aliada activa de la fiscalización. Muchas gracias por su atención. Gracias. Tiene ahora la palabra Viet Juan Félix Acosta, coordinador de la Asociación de Mexicanos Libres y Organizados, Asociación Civil. Distinguido Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Distinguidos demás comisionados. A nombre del Comité de Morena Cuba, de la Asociación de Mexicanos Residentes en el Exterior, queremos hacer las siguientes propuestas. Número 1, reducir el gasto en los partidos políticos, que sea máximo 300 a 500 millones de pesos, es decir, reducir al 95% el gasto público a los partidos. Número 2, en la Cámara de Diputados, eliminar 185 diputaciones plurinominales, que queden 25, pero esos deben salir de los 5 segundos lugares más votados por circunscripción. Deben hacer campaña, es decir, estos 25 deben de hacer campaña también. Número 3, y esta es una medida radical, pero necesaria, eliminar la Cámara de Senadores. Creo que las funciones las pueden asumir los diputados perfectamente. Número 4, eliminar las llamadas OPLES en los estados y consejos distritales, hacer un INE, solamente un INE nacional que organice las elecciones. Número 5, crear la obligatoriedad de elecciones primarias para elecciones presidenciales y gobernadores, pero no únicamente, pueden ser otros. Crear el voto electrónico, urnas electrónicas y voto por internet para eliminar el voto en papeles gradualmente hacia el año 2033. Número 7, aumentar la vida útil de la credencial de elector a 20 años. Si se fijan en China, incluso mayores de 45 años es permanente. Número 8, y esto es bien importante, el voto en el exterior fue solamente del 1% en las últimas elecciones, o sea, alrededor de 100,000 votos. ¿Por qué? Porque se les dificulta mucho a los mexicanos votar en el exterior. Incluso hay consulados que no abrieron para votar. No se diga en Cuba, yo tuve que votar vía internet y me faltaban 30 minutos y se me estaba acabando el tiempo porque fue muy tardado. Para esto sería necesario únicamente una identificación como pasaporte o una matrícula consular vigente. También número 8, prohibir expresamente las candidaturas o partidos, nuevos partidos que tengan el apoyo del exterior.
Estamos viendo actualmente cómo hay candidatos o partidos que están abiertamente apoyados por el fascismo en el exterior. Crear la figura de revocación de mandato, lo hay para la presidencia, pero faltan para senadores o gobernadores. Eliminar elección popular de consejos electorales. Número 13, reducción de números de regidores, mínimo 5 o máximo 10. Crear una ley de rango salarial para los 3 niveles de gobierno, para que no se autoimpongan sus salarios de 150,000, 200,000 pesos un regidor o un presidente municipal. Y facilitar las candidaturas independientes, reduciendo el número de firmas a recolectar, bajarlo al 0.5% de la lista nominal. Hasta aquí mis propuestas y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Moisés Vergara Trejo. Por favor de pasar al frente. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a las y los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral la oportunidad de participar en este foro de reflexión, debate y construcción colectiva. De manera especial reconozco con respeto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por haber convocado a la nación a pronunciarse sobre el futuro del sistema electoral mexicano con el propósito de preparar las iniciativas de reforma que habrán de ser presentadas al Congreso de la Unión. Mi intervención se centra en la justicia electoral y la propuesta concreta que someto a su consideración consiste en abrogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y en su lugar aprobar una Ley Nacional de Impugnaciones Electorales. La reforma de 2014 trajo consigo nuevas leyes, la de partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales y delitos electorales, pero no modificó sustancialmente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que en la jerga electoral conocemos como la Ley de Medios. Con el paso del tiempo, eso provocó una dispersión normativa entre las 32 legislaciones electorales locales y la legislación electoral federal en este caso. Entonces, en la actualidad tenemos 33 legislaciones electorales procesales distintas que generaron y generan en la práctica duplicidades, contradicciones, burocracia y criterios jurisprudenciales a veces contradictorios entre los propios locales y federales. En el caso de la reforma reciente en materia judicial, donde como todos sabemos, todas y todos sabemos, se eligieron ministras y ministros y magistraturas por materia, disciplina y electorales, juezas y jueces, se modificó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se crea el juicio electoral que ya el Tribunal Federal había creado por acuerdo interno, pero en lugar de simplificar los medios de impugnación, los complicó y fue un juicio que no tuvo una acogida correcta al momento del desarrollo de los medios de impugnación. Entonces, mi propuesta consiste en crear una ley nacional de impugnaciones electorales donde haya un diseño electoral procesal único en todo el país, donde se respeten las competencias federales y locales, pero con reglas homogéneas y claras. En ese sentido, se debe de establecer un sistema de medios reducido. En la actualidad, las legislaciones, la federal y las locales, tienen un número desproporcionado de medios de impugnación con plazos disímbolos, plazos de 48, de 72, de 3 y de 4 días, dependiendo de la materia y de la circunstancia. Entonces, mi propuesta radica en que haya solamente un juicio y 2 recursos, tanto a nivel federal como local. En ese sentido, en la instancia federal habría un juicio electoral federal, el cual procedería en contra de todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, tanto dentro como fuera del proceso, y que todo eso abarcara ese juicio nulidades, fiscalización, violaciones a los derechos político-electorales y en materia de procedimientos sancionadores, y sería conocido por la Sala Superior en única instancia y por las salas regionales según corresponda. El recurso de revisión, el cual procedería en contra de las sentencias de las salas regionales, tanto dentro como fuera del proceso electoral, y sería conocido por la Sala Superior sin mayores requisitos. En la instancia local habría un juicio electoral local que procedería igual
en contra de todos los actos y resoluciones de las autoridades, tanto dentro y fuera del proceso, incluyendo nulidades, violaciones a derechos políticos electorales, procedimientos sancionadores, etcétera, que sería conocido por los tribunales electorales locales, y un recurso de apelación, el cual procedería en contra de las sentencias de los tribunales locales, sería conocido por las salas regionales, y a su vez un recurso de revisión que procedería contra las sentencias de las salas regionales y sería conocido por la sala superior sin mayores requisitos. Propongo que se homologuen los plazos a 4 días para todos los medios de impugnación y todas las circunstancias que vienen dispersas en la LEGIP y en las leyes electorales locales. Y una muy importante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha iniciado, pero que no ha homologado en todas sus ponencias, es la publicación de los proyectos de sentencia o resolución. Yo propongo que previo a su aprobación o su discusión por el pleno de todos los tribunales, se publiquen los proyectos de sentencia para que la sociedad sepa cómo se está proponiendo la resolución de su asunto y con ello se eviten especulaciones, tráfico de influencias y sobre todo corrupción de abogados. Y en su caso, no afirmo nada, es una especulación, en su caso pudiera haber alguna corrupción entre integrantes de los poderes de los tribunales electorales. Otra cuestión que propongo es que se prevean en la norma sanciones efectivas por incumplimiento de las sentencias. En las leyes electorales no hay una manera de cumplir coercitivamente las sentencias, por lo tanto yo propongo multas más severas, separación del cargo y en su caso la consignación ante el juez penal en caso de que no se cumplan las sentencias de los tribunales electorales locales. Propongo crear en la justicia digital un sistema nacional de justicia electoral digital con plataformas para la presentación, trámite, sustanciación y notificación electrónica de los medios de impugnación, audiencias virtuales obligatorias, porque en la actualidad la mayoría de los litigantes, de los justiciables, mendigan a los propios, a los magistrados electorales locales y federales que los reciban, que los escuchen. Yo propongo que sean audiencias virtuales obligatorias, una especie de audiencia de alegatos a donde me escuchen los magistrados, además de lo que en el expediente conste, para tener de viva voz, bajo el principio de inmediatez, una mejor comprensión de mi juicio. Entonces, finalmente, propongo que haya una especialización judicial más efectiva. Miren, en la actualidad los tribunales electorales, y con eso concluyo, conocen de juicios administrativos y laborales, no solo electorales. Propongo que la justicia laboral y administrativa se vaya a su materia y los tribunales electorales se queden solo con lo electoral. Una disculpa por el exceso de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Arturo Carrasco Cruz, vicepresidente de ICNELIA, Visión Democrática, Asociación Civil. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Yo voy a hablar sobre las candidaturas independientes. Creo que esta reforma es una oportunidad para abrir el espacio a las candidaturas independientes. Soy consciente del tiempo y por ese motivo voy a ir directamente a las propuestas, pero como académico considero que sí es importante hacer una muy breve introducción. Las candidaturas independientes son una forma de postulación a un cargo de representación que no es otorgado por un partido político. Este tipo de candidatura constituye una alternativa legal a los partidos sin que ello implique, y esto es muy importante, neutralidad ideológica, ausencia de intereses o incapacidad para articularse con estructuras políticas. Esto último es muy importante porque, como muchos de ustedes recordarán, dado que formaron parte de estos debates allá por 2010, por 2011, en su momento se pensó a esta figura como el remedio que necesitaba la democracia o la vía para desaparecer a los partidos políticos, sin entender verdaderamente el papel de las candidaturas independientes en el marco de las democracias representativas. Dicho lo anterior, vale bien preguntarnos, ¿por qué es necesario hablar de reformas en torno a las candidaturas independientes? Se parte de la premisa que en México el actual marco regulatorio limita su capacidad competitiva, es decir, el potencial que tienen para constituirse en opciones viables de representación. Esto porque el sistema actual que tenemos funciona como un embudo que solo permite pasar a candidatos cuyo perfil destaca
por su experiencia política y principalmente por la acumulación de capital político con el que cuentan. Es por esto que se deben de establecer mecanismos que permitan una mayor participación y competitividad. Para lograr lo anterior se proponen las siguientes 7 propuestas. Primera, reformar los artículos 35 y 41 constitucionales para definir a las candidaturas independientes como una forma de postulación y establecer los requisitos para ello. Con esto se logrará homogeneizar los diversos lineamientos que actualmente existen a lo largo del país bajo un solo diseño. Se plantea también, para evitar malas interpretaciones, nombrarlas como candidaturas sin partido y no como independientes. El gran problema es el término independiente, ¿no? Por lo ya antes referido. Sobre el registro se propone establecer requisitos proporcionales y realistas. Se debe ajustar el número de firmas a todos los cargos, diputado, presidente, senador, regidores, síndicos y demás, a un 1%. Las firmas solicitadas, de acuerdo con organismos internacionales como el Parlamento Europeo, establecen que las firmas no deben ser superior al 1% de votantes, tal como ocurre en países como Chile, que fue referencia para nuestras reformas, o Paraguay, donde se requiere el 0.5% de firmas de respaldo. Esto es importante porque entre mayor sea el número de firmas, el sistema de postulación se vuelve más complejo, tanto para los administradores electorales como también para los candidatos que están buscando las firmas. Con respecto a los tiempos de recolección de firmas, actualmente existe un calendario electoral con plazos muy apretados y el número de firmas requerido es muy elevado, lo que dificulta su obtención. Se propone entonces alinear los plazos de recolección con el inicio del proceso electoral para de esta forma no desfavorecer a los aspirantes a los aspirantes exentos de este requisito, es decir, los candidatos de partido. Para el acceso a medios de comunicación se establecerá una distribución equitativa, como ocurre actualmente, pero también se otorgará acceso con base en los apoyos obtenidos en la recolección de firmas, que sea un incentivo obtener más firmas para poder tener mayores derechos. Se deben fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia y fundamentalmente de financiamiento público. En este sentido, se plantea establecer reembolsos proporcionales a los candidatos que cumplieron con los requisitos de postulación, tal como ocurre en algunos países europeos. Tú cumples con los requisitos, gastas tu dinero y a cambio se te otorga una proporción de ese dinero. Esto ayudará al financiamiento de las candidaturas independientes y disminuirá la dependencia de redes privadas. Una quinta propuesta, se debe incluir a las candidaturas independientes en el sistema de representación proporcional. Esto ya ocurre en países europeos y de América, lo cual daría una mayor fortaleza a la pluralidad política y a la participación ciudadana. Ya con esto también digo, no debemos eliminar a los plurinominales. Sexta propuesta, promover una educación cívica que ayude a explicar el papel de las candidaturas independientes en la democracia representativa. Son un mecanismo de participación y así hay que entenderlo en la democracia representativa. Con esto evitaremos su mitificación y su uso demagógico. Séptima propuesta y última, promover mecanismos de vinculación que acercan a las candidaturas independientes con la ciudadanía, organizaciones civiles y organizaciones políticas, como lo son los partidos políticos, para así fortalecer su legitimidad y generar bases de apoyo. Esto les ayudará a trascender la lógica personalista. Esto ya ocurre en países como Colombia y Chile, donde las candidaturas independientes pueden asociarse con partidos políticos y pueden participar en las elecciones con el respaldo de los partidos políticos. Finalizo. Fortalecer la competitividad de las candidaturas independientes no es una tarea aislada ni técnica. Requiere una visión integral del sistema político que reconozca que la representación democrática necesita canales diversos. Promover la participación independiente no implica solo cambiar las reglas del juego electoral, ni mucho menos debilitar el sistema de partidos, sino generar un cambio en las relaciones de poder con el sistema de partidos y promover las condiciones políticas de equidad electoral que permitan que nuevas voces se ingresen al espacio político. Es todo y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Lorenzo David San Mamés Talonia, asesor en temas legislativos y electorales. Muchísimas gracias, presidente ejecutivo. Gracias, personas comisionadas. Con su permiso, yo quisiera presentar una propuesta de integración de la Cámara de Diputados que está basada en la representación, en dar mayor efectividad a la representación política y mayor legitimidad.
la representación proporcional pura, que es la que permite garantizar con mayor exactitud la voluntad popular, está actualmente solamente representada en una parte minoritaria de la Cámara. Contamos con lo que se llama un sistema mixto, aunque en realidad son dos sistemas encimados con reglas de juego totalmente distintas para integrar una Cámara de Diputados. Y este sistema pues ha generado distorsiones que, aunque los partidos pueden atenuar en sus documentos básicos con mejores reglas para la elección de diputados, los llamados diputados plurinominales, no pueden erradicar esas desventajas. Las desventajas son básicamente que contamos con un grupo de diputados que no son directamente electos por la población, que si fueran a una elección no podrían ganarla, y que suelen ser representantes de los partidos, de las cúpulas partidistas, pero no de la población. Hoy los plurinominales, entendidos como esos diputados que no podrían ganar una elección y que no tienen apoyo popular real, son una de las reminiscencias de un régimen superado y son la expresión viva de una parte quebrada del pacto social. Entonces, lo que propondría es que México transite a un sistema de representación proporcional puro que busque, uno, reflejar con exactitud los resultados de la votación, dar a la mayoría la proporción matemáticamente más exacta que tiene en su integración y dar a las minorías la representación en la justa medida que obtuvieron votación. Esto garantizaría representatividad de las fuerzas minoritarias, pero también garantizaría que los partidos más votados pudieran tener una representación exacta. Crearía un vínculo más sólido con el electorado. ¿Por qué? Porque lo que se está proponiendo es que también se fortalezca esta medida, este cambio a un sistema de representación proporcional puro y ya no en elección de distritos o de mayoría relativa, con lo que se llaman las listas cerradas pero no bloqueadas. Con esta lista cerrada no bloqueada lo que se buscaría es llevar a los candidatos a campaña y que estos candidatos siempre que superen un cierto umbral puedan superar o saltar lugares en el orden de prelación que se propone por los mismos partidos. Entonces, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es una lista cerrada? Es una lista que en principio el partido propone el orden de prelación en que llegarán los candidatos, pero si el electorado señala a un candidato como preferente, ese candidato podría saltar en el lugar. Esto le quita fuerza a los partidos para garantizar que sus cúpulas partidistas sigan sobre representadas y le permite a los ciudadanos una mayor incidencia. Este sistema está ya aprobado en algunos países. Finlandia tiene una diferencia, tiene una lista abierta no bloqueada, en donde el votante marca un partido, no marca un partido sino una persona, y la boleta electoral no hace referencia al partido. En el caso de Suecia hay una lista cerrada pero no bloqueada con umbral, que es el caso que estoy proponiendo, en donde se puede marcar a una persona en la lista y esa persona gana lugares en la asignación. En Suiza, que es el sistema más complejo, tenemos una lista abierta y mezclable, donde los votantes pueden votar por un partido pero tachar como preferente a alguien de otro partido, o pueden dar más de un voto a un solo candidato. Y en Perú, que tiene listas abiertas, que pudiera ser un caso del que se tomen algunas experiencias, en el que el orden de asignación no es el presentado por el partido en su lista, bien lo podrían presentar en orden alfabético, porque el orden de asignación es definido por la ciudadanía, que da su voto preferente a las personas en la lista. Entonces, de manera muy concreta, la propuesta sería, primero, disminuir de 500 a 300 las diputaciones a elegir y establecer circunscripciones por entidad federativa. Las 5 circunscripciones con que contamos no representan básicamente nada, no son ni siquiera zonas económicas o zonas de identidad similar. 2, establecer un modelo de representación proporcional pura que mantenga las reglas de paridad y de acciones afirmativas ya existentes. Y 3, definir una lista cerrada no bloqueada con umbral en el que cada elector vote por un partido y pueda votar por una persona dentro de la lista.
el voto por el partido contaría para la asignación de curules y el voto por la persona, siempre que supere cierto umbral, que tendría que ser mínimo, podría ser 3 o 5%, determinaría el lugar de prelación de esa persona. ¿Sería cuánto? Les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Roberto Ruiz Sarur, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, fundador de la organización educativa Responsabilidad Digital. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Octavio Paz reflexionaba que las y los mexicanos nos gusta gastar en fiestas para combatir la soledad, pero se vuelve un poco un exceso. No sé si sea del todo cierto, pero donde este fenómeno es innegable es en el sistema político electoral mexicano. La gran mayoría del presupuesto se concentra en una mega fiesta cada 3 años o 6 años llamada jornada electoral. La realidad en las calles es un poco diferente. Andrés Manuel López Obrador no empezó su trayectoria democrática ganando en las urnas. Lo hizo décadas antes, recorriendo municipio por municipio. Olimpia Coral fue estado por estado, congreso local por congreso local, impulsando su ley Olimpia contra la violencia digital para hacerla nacional e inspirar cambios en otros países. Se volvió probablemente una de las legisladoras más prolíficas del país sin haber recibido un solo voto. Estos son los casos que debemos fortalecer: la democracia participativa, la de las comunidades, la del día a día, la permanente. Una democracia que históricamente solo ha recibido una limosna en términos de voluntad política y presupuesto. Por eso presento Participa MX, una plataforma, le he llamado la Plataforma Nacional de Participación Ciudadana, un espacio digital que unifique todos los esfuerzos, hoy dispersos en muchos micrositios, ejercicios aislados, pero una plataforma donde las instituciones de todos los niveles de gobierno puedan alojar consultas, foros, iniciativas ciudadanas, proyectos legislativos y de políticas públicas bajo estándares comunes de accesibilidad, transparencia y trazabilidad. Dice el INEGI que ya somos más de 100 millones de mexicanas y mexicanos conectados a Internet. En Participa MX, con un solo registro, se podrían participar en decenas de procesos, recibir notificaciones, aprender sobre los temas, seguir los resultados y hacerlo en su propio idioma o con apoyos si viven con alguna discapacidad. La inteligencia artificial, por ejemplo, permitiría organizar miles de opiniones y propuestas, detectar riesgos de manipulación y aprovechar la inteligencia, pero ahora sí, colectiva, la de la ciudadanía, como nunca antes. No entro en más detalles técnicos porque pues, en esta comisión tienen muchísima experiencia en la materia, sobre todo tienen ahí a José Antonio Peña, pero mi mensaje es simple: sumarnos a otros países, no solo del norte global, también tenemos a Brasil, Chile, India, que tienen millones de personas participando por Internet. Dar este paso histórico, abrirle la puerta a la democracia participativa digital, una democracia permanente, accesible y en muchos casos vinculante, donde la voz ciudadana, esa del capital social, complemente lo electoral y fortalezca la confianza en las instituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto cuentan conmigo para materializar el sueño. Muchas gracias. Sí. Es el turno ahora de Arturo Espinosa Silis, fundador del Laboratorio Electoral y presidente de la consultora Estrategia Electoral. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo a quienes integran esta comisión, pero sobre todo celebro la apertura para escuchar a todas las voces. El diálogo plural y la inclusión de visiones son pilares en cualquier democracia. Por eso decidí participar en este foro. También hago votos para que este sea un ejercicio genuino de escucha y análisis. Desde el centro de pensamiento que dirijo, el Laboratorio Electoral, llevamos casi una década trabajando en favor de la democracia, con mucho rigor y de forma objetiva,
Hemos observado recientemente las elecciones del 2024 y las inéditas elecciones judiciales del 2025. Hay que decirlo, ninguno de los dos fueron ejercicios ejemplares en cuanto a su calidad o integridad, lo que abre un amplio margen para el análisis de lo que está bien y lo que requiere mejorarse. En los informes que hemos publicado existen diversas propuestas de mejora al sistema electoral que le pueden ser útiles a esta comisión. Ahora bien, en general es un hecho que la democracia no vive sus mejores días, constantemente está amenazada, pero también es un hecho que requiere una reinvención. Necesitamos dotarla de herramientas para resolver los problemas que aquejan a la sociedad actualmente, tales como la desigualdad, la violencia, la migración y el cambio climático. Necesitamos una democracia cercana a la gente. El centro de la reforma debe ser la ciudadanía. Entiendo que este espacio se trata de propuestas para mejorar nuestra democracia procedimental, las reglas de acceso al poder. Y dado que es corto el tiempo, quisiera plasmar 4 ideas muy concretas y que me parecen esenciales. Primero, respecto al proceso de reforma, aunque no le toca enteramente a esta comisión, creo que es importante destacarlo. Al tratarse de una reforma sobre las reglas que permiten el acceso al poder, es necesario que exista un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Me queda muy claro que por los números en el legislativo no es necesario, pero por la legitimidad de las futuras elecciones y de quienes resulten electos en las mismas, es fundamental este consenso. Ya aprendimos de 2003 que imponer y no tener un consenso amplio nos puede llevar a grandes consecuencias no deseadas para nuestra democracia y nuestro sistema electoral. También es importante partir de un diagnóstico, no a partir de ocurrencias, sino de soluciones que realmente fortalezcan nuestro sistema electoral. Desde luego en otros países hay figuras que suenan muy atractivas, pero hay que recordar que cada sistema electoral es un traje a la medida y debemos de buscar más y mejor democracia. En cuanto al fondo, me parecen 2 temas sustanciales de los que voy a hablar: el financiamiento y la rendición de cuentas. El sistema electoral mexicano es muy generoso. Los partidos políticos mexicanos son los más ricos del continente. Ningún partido de la región recibe más recursos que Morena, que el PRI o que el PAN, ni siquiera el PT de Brasil. Sí veo pertinente ajustar el financiamiento de partidos políticos, pero también es necesaria una distribución más equitativa. La fórmula 30-70 adoptada hace ya algunos años está superada. Es necesario una distribución equitativa. Pero igual lo más importante es la rendición de cuentas y la fiscalización. Es urgente revisar y reformar para tener un sistema de fiscalización mucho más eficiente y efectivo. Los partidos políticos cada vez son menos transparentes, las sanciones impuestas por la autoridad más laxas y las irregularidades mayores. A esto se suma la amenaza del financiamiento ilícito, especialmente de organizaciones criminales. Se debe de evitar que esto ocurra. Debemos de fortalecer la fiscalización. No solo optar por cumplir reglas formales, sino por ir al fondo del origen y del destino de los recursos. El otro punto del que quiero hablar es la justicia electoral. Sin duda, los últimos años la justicia electoral ha decaído de manera importante. Es necesario simplificar la justicia, menos medios de impugnación y más efectividad. Considero que la justicia partidista debe volverse una instancia solo de mediación y conciliación. La naturaleza de los partidos políticos no es jurisdiccional. Es necesario regresar a la definitividad de las instancias, particularmente las salas regionales. La justicia electoral necesita volver a ser esa instancia garante de los derechos políticos electorales y de los principios democráticos. Debemos evitar frivolizar la justicia electoral. Independientemente de todas las ideas que podamos manifestar en este espacio, el cual, como señalé, celebro, no puedo dejar de señalar que ninguna reforma será suficiente si no existen personas realmente comprometidas con la democracia, con las libertades, con los derechos. Es decir, más que un tema de leyes y reglas, es una cuestión de persona. No hay democracia sin demócratas. Durante años hemos discutido y analizado reformas electorales. Probablemente sea uno de los aspectos más modificados en el ordenamiento jurídico mexicano. De 1977 a la fecha ha habido al menos 8 grandes reformas electorales y otras tantas menores. Pero ninguna ha sido suficiente si no existe civilidad política y democrática, si los intereses personales se anteponen a los colectivos. Y a mi parecer, ese es el verdadero mal de nuestro sistema electoral y de la democracia mexicana. Reitero, debemos de poner a la ciudadanía en el centro de esta reforma. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el ciudadano René Fernández. ¿No? ¿No se encuentra?
Tiene la palabra Máximo Allende María, periodista, director del canal de YouTube Subjetivo. Gracias, buenos días. Buenas tardes ya. Saludo a quienes integran la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a quienes nos acompañan en el salón y especialmente a quienes nos ven en redes sociales. Un servidor, en mi calidad de politólogo, periodista independiente y estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha preparado 3 propuestas para ustedes esta tarde. Para el 4 de febrero de 2022, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ya había emitido más de 20 medidas cautelares contra servidores públicos federales, estatales y legisladores por expresiones o mensajes para promover la participación en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 23 de marzo, el Instituto ordenó a la organización civil, y subrayo, organización civil, que siga la democracia, colocar en su sitio web una leyenda para precisar que el INE era la única institución del Estado mexicano habilitada para difundir la consulta revocatoria, enfatizando la ubicación del tema de las casillas para poder votar. Pero eso solo es una pequeña muestra de un modelo de comunicación que limita los derechos de los ciudadanos. En la psicosis de la presunta dictadura venezolana, esgrimida por opositores a la democracia directa, comentaristas y la opinión publicada, pues hablaban de una ratificación. El hablar de una ratificación de mandato equivalía a una reelección de facto. En consecuencia, el INE también avaló el 30 de marzo sancionar a quienes difundían la idea de que con su voto ratificaban el mandato del presidente López Obrador para concluir su periodo. Es decir, el INE emprendió actos viles de censura y monopolizó la promoción de este inédito proceso. Estos hechos evidenciaron la necesidad de reformar la Ley Federal de Revocación de Mandato en materia de comunicación política, y aquí las 3 propuestas concretas. Definir con claridad qué significa propaganda gubernamental y con ello evitar otra auténtica interpretación de la ley aprobada al calor del momento. La reforma debería de distinguir a esta ley cuál es la distinción entre propaganda y comunicación institucional. Por otro lado, también propongo reconocer el derecho de expresión del Ejecutivo y de los partidos políticos, es decir, incluir un artículo expreso que permita al titular del Ejecutivo y a los partidos políticos participar en el debate público sobre la revocación de mandato bajo criterios de proporcionalidad, veracidad y, claro, por supuesto, supervisado por la autoridad electoral. Es absurdo que el imputado no pueda decir o hacer ninguna acción para defender su mandato. La experiencia internacional nos dice que es viable este modelo, véase el caso de Bolivia en 2008 y el de Venezuela en 2004. Por último, en esta materia, propongo establecer un régimen de equidad mediática para que el INE garantice un acceso equitativo de medios a voces tanto a favor como en contra, similar al modelo utilizado en la elección judicial, donde los medios debían garantizar la equidad en la contienda, permitiendo que todas las voces fueran escuchadas. Por otro lado, también en materia de revocación de mandato, les comparto que en Panamá este proceso es una realidad desde el 2006. En la Constitución panameña se avala la revocación de personas electas por voto popular, dígase diputados, alcaldes o representantes de corregimiento, en particular a los diputados de libre postulación. En Panamá se requiere al menos 30% del padrón electoral del circuito donde fueron electos las personas legisladoras y se tiene 120 días para recolectar dicho respaldo a la revocatoria. El caso más reciente de revocación de mandato se está llevando en estos momentos en contra de Paulette Tomás, diputada del circuito 8-3, y el proceso está en curso. En México, para quienes nos ven y nos escuchan, seguramente ya tendrán en mente a un diputado o a un senador que podría ser revocado en su mandato. Por ello propongo en esta comisión se introduzca la revocatoria para personas legisladoras de mayoría y de primera minoría, estableciendo un umbral del 3% del listado nominal del distrito para activar el mecanismo o de la entidad en el caso de ser senadores.
Este proceso podría llevarse a cabo hasta 120 días después del término del primer año de su mandato y con un mínimo de participación del 25% para revocar o ratificar el mandato de una persona legisladora electa por voto popular directo en un escenario donde el sistema de la integración de las cámaras pasa a ser un sistema de mayoría relativa y de primera minoría en distritos uninominales y bueno, o en entidades federativas para el caso de los senadores. En caso de que una persona legisladora sea removida, el suplente deberá ser llamado para rendir protesta, evitando así la falta de quórum en la Cámara correspondiente. Por último, propongo a esta comisión la integración de un nuevo criterio de elegibilidad para representantes populares y personas juzgadoras. Bajo el antecedente dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral el pasado 10 de julio de 2024, en el Sub-Rec 721, que estableció que un deudor alimentario no puede ser postulado, aun cuando haya sido electo y después de la entrega de la constancia de mayoría. El tribunal aún puede revisar la elegibilidad y revertir ese mandato. En ese orden de ideas, propongo a esta comisión que tanto deudores alimentarios como deudores fiscales sean declarados inelegibles, es decir, que dentro de los requisitos establecidos, por ejemplo, para ser presidente de la República o ministro de la Suprema Corte, se exija la opinión favorable, la opinión de cumplimientos fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria. Lo mismo aplicaría a las personas deudoras alimentarias que no podrían registrarse como candidatos sin que la deuda haya sido pagada previamente al día del registro. Es decir, que los deudores fiscales no puedan participar en procesos electorales. Concluyo. Solo quiero reconocer el esfuerzo de esta comisión por escuchar la diversidad de ideas y propuestas aquí esgrimidas, destacando, por cierto, la sencillez del registro para participar. Hoy cualquier ciudadano que desea hacer uso de la voz en este espacio no requiere invitación previa o una invitación como invitada especial. Por ello invito a quienes nos ven y nos escuchan a registrarse para participar como ciudadano que no goza de ningún privilegio y bueno, pues decir que la democracia es de todas y todos, no de la aristocracia. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de Armando Hernández Cruz, especialista en materia electoral, ex magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias, buena tarde. Es un honor para mí estar aquí en esta comisión. Agradezco mucho la oportunidad. Es una oportunidad histórica, me parece, que se pueda escuchar la participación de todos aquellos que tenemos algo que decir. Yo creo que es importante poder, desde mi perspectiva, tratar de aportar algunos elementos para aprovechar el conocimiento científico previamente generado, por un lado, pero también la sabiduría social que se construye día a día en la práctica cotidiana y así poder también evitar ocurrencias, porque muchas veces se puede asumir que ciertas reformas, ciertas decisiones no están fundadas en algún contexto histórico o algún conocimiento científico. Las propuestas que presento son 5 de carácter general, que no importa cuáles sean otras decisiones que se tomen, pero otras propuestas que tengo se mueven según como fichas de dominó, según el rediseño institucional que se pretenda hacer o las decisiones que se tomen en otros aspectos. Las propuestas generales de rediseño institucional implican la necesidad de mejorar la legitimidad de los tribunales electorales, tanto el federal como los locales en este momento, garantizando de una manera adecuada su independencia y autonomía en su desempeño. Yo en lo personal estuve al frente de un tribunal electoral desde la Ciudad de México de 2014 a 2018 y tengo una visión, y la tuve en ese momento también, crítica en relación a que se tiene que acreditar que cada peso que se invierte en su funcionamiento tiene que resultar en algo, en alguna acción concreta y útil para la sociedad. Y creo que no hemos logrado eso y esto no legitima la actuación de los tribunales locales. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también creo que hay que simplificar su diseño y facilitar el acceso efectivo a la justicia electoral. Se acaba de publicar en el mes de junio de este año una ley nacional para eliminación de trámites burocráticos y esa ley implica una revisión total del rediseño institucional de todos los órganos del Estado, incluidos los tribunales electorales, de tal manera que se pueda lograr
una mayor facilidad en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus procedimientos. Aquí ya se hicieron propuestas incluso relacionadas también con la justicia electoral en ese sentido. También es importante el combate a la desinformación, lograr la integridad electoral, que haya una comunicación más adecuada de las funciones y actividades que hacen los tribunales electorales, que realmente no son cercanos a la gente, no han logrado construir una cercanía que se requiere y se necesita. A través también se podría lograr esto de una justicia abierta, una digitalización y modernización de sus procesos. No solo que se comuniquen las sentencias con infografías, que no está mal, pero que es insuficiente para decir ya estamos haciendo justicia abierta. Hay muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, la publicación de las resoluciones e incluso la construcción de sentencias con lenguaje simple, con lenguaje sencillo, podría facilitar una mejor comunicación de sus determinaciones. Porque además son determinaciones muy importantes, implican la calificación de la elección, la reconfiguración del poder político. Por supuesto que toda la sociedad está interesada en saber qué es lo que decide un tribunal electoral, y las sentencias y los procesos en los que se emiten las sesiones públicas son difíciles de entender, no son accesibles para la sociedad. También, por último, creo que se deben incluir facultades expresas desde el diseño institucional de estos tribunales para los procedimientos de consulta, porque incluso desde el nombre solamente se llaman tribunales electorales, pero ya se incluyeron en la Constitución, en el artículo 35, la consulta ciudadana, la revocación de mandato, como procesos de democracia participativa, y yo creo que estos tribunales deberían ya ampliar su vocación no solo a la parte electoral, sino a los procesos democráticos. Deberían ser tribunales electorales y de procesos democráticos por su propia naturaleza de estos procesos electivos de los que también debe conocer. Ahora, dependiendo de otras determinaciones que se tomen en el rediseño institucional del sistema político, creo que habría que ver cómo se ajusta la justicia electoral a esas otras decisiones. Por ejemplo, si se decide conservar a los organismos públicos locales electorales, por supuesto que los tribunales electorales de las entidades federativas deben prevalecer. Hay que recordar además que hay una diferencia de diseño. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pertenece al Poder Judicial, pero los tribunales electorales son autónomos, los de las entidades federativas no pertenecen a los poderes judiciales. Esta diferencia incluso hizo que en el proceso de elección judicial se eligieran magistrados, un magistrado y una magistrada de la Sala Superior y magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero los de los tribunales electorales locales fueron designados por el Senado de la República. Y entonces esto les da una diferencia de diseño, una diferencia de legitimación, digamos, de origen, y una diferencia en su actuación, también en la forma en lo que se estamos concibiendo. Pero, por ejemplo, si desaparecen los OPLES, sería otro escenario. Sería necesario cuestionar la permanencia de los tribunales electorales locales. A mí me parece que no tendría sentido, no tendría razón de ser conservarlos como se ha llegado a proponer, pero muchas veces el proponer que se conserven los tribunales locales, aunque ya no estén los OPLES, es una decisión que va más a otros intereses que al propio rediseño total del sistema. Yo creo que en ese caso se podría hablar de federalismo cooperativo y un sistema nacional de justicia electoral, pero yo creo en lo personal que es posible que un sistema nacional electoral le deje al INE todas las facultades, a un Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, todas las facultades que hacen ahora los OPLES, y que por esa razón también deberían desaparecer los tribunales locales, y en ese caso quizá rediseñar las salas regionales o convertirlas en salas estatales eventualmente. Por último, como cierre, quiero plantear desde mi perspectiva el contexto que enfrenta la justicia electoral en este momento requiere verdaderamente este rediseño. Es algo indispensable, es fundamental que se haga el rediseño, y yo agradezco y estoy muy honrado por tener la oportunidad de que me hayan escuchado en esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Es el turno ahora de Fernando Vargas Manríquez, asesor en el Instituto Nacional Electoral. Buenos días. Como verán, ando buscando a mi hijo Lin Hernando Vargas Ojeda, y desde hace tiempo, el año pasado, antes de que fuera desaparecido, escribía yo sobre el tema de la identidad, el derecho a la identidad. El derecho a la identidad
a pesar de que se consigna en la Constitución recientemente, es un derecho que no se hace efectivo en nuestro sistema jurídico actual. Recientemente hay una reforma a la Ley de Población en tema de búsqueda de personas desaparecidas y se establece una CUR biométrica. En esta Ley de Población además se conserva la cédula de identidad ciudadana y el documento de identidad de los menores de edad. Es decir, en la ley reformada reciente de Ley de Población sigue existiendo ese proyecto del Registro Nacional de Ciudadanos que pertenece al Registro Nacional de Población, y la Constitución establece como obligación de todos inscribirse en este Registro Nacional de Ciudadanos. Ahora la CUR biométrica me parece que viene a complicar el tema de la identidad, del derecho a la identidad, porque tenemos a los mayores de edad con una identidad de la credencial de elector con biométricos. A mí me parece que eso no es patrimonio del Instituto Nacional Electoral, el Registro Federal de Electores es patrimonio de todos los mexicanos, y la misma Ley de Población así lo establece. Establece que el Registro Nacional de Ciudadanos del Registro Nacional de Población tiene que ya formar la lista nominal de electores. Es necesario una reforma de fondo donde ya tengamos este derecho a la identidad garantizado, donde se haga efectiva la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos a través de un solo documento de identidad. Se puede llamar cédula de identidad, CUR biométrica o credencial, ya no credencial de elector. Creo que la credencial de elector por la vía de los hechos es un documento de identidad, pero sin reconocimiento legal. O sea, es una credencial para votar solamente, a pesar de la inversión que se realiza en este caso. Pensar en expedir una CUR biométrica para toda la población me parece que no atiende la existencia del Estado mexicano de un documento de identidad que ya existe con biométricos. Me parece que tampoco atiende la necesidad de dar identidad a los menores de edad. La CUR biométrica, esa es la parte que debería de atacar. Miren, desde el 2014 ya se habla abiertamente de la nacionalización de las elecciones. Se habló del Sistema Nacional Electoral, y uno de estos elementos importantes del Sistema Nacional Electoral precisamente es la identidad del padrón electoral. El padrón electoral tiene su desarrollo desde hace mucho tiempo. Me parece que es la base de datos de registro de población más grande y más documentada, y me parece que no la podemos dejar de lado. Me parece que el padrón electoral tiene que pasar a constituir el Registro Nacional de Ciudadanos. Este Registro Federal de Electores no tiene caso de existir bajo la administración del INE, sino que debe de ser el RENAPO, el Registro Nacional de Población, el que con el Registro Nacional de Ciudadanos se actualice y se inscriba a la gente para la votación. La propia Ley General de Población ya establece que el Registro Nacional de Población, el Registro Nacional Ciudadano, será proporcionado al INE para la elaboración de la lista nominal de electores. Me parece que es urgente que exista un solo medio de identidad, tanto a nivel, tanto como se pide hoy en el país como en el extranjero. ¿Cómo se va a llamar? Pues me parece que creo que esto tenemos que irlo abordando desde el presupuesto para el año que entra. A mí me parecería un grave error que estamos invirtiendo en CUR biométrica cuando ya tenemos módulos de atención ciudadana del INE y documentos expedidos con una vigencia determinada. La CUR biométrica no tiene vigencia, tiene una serie de cuestiones. A mí me parece que ese pudiera ser el documento de identidad de menores, es la parte de la población que habría que atender. Me parece que vamos avanzando hacia una nacionalización de las elecciones, que hay que concretar esa parte que se quedó corta en la elección de 2014. Pero me parece que también debemos de voltear al tema del derecho de la identidad. Hoy, en la búsqueda de personas desaparecidas, hace reformas, ley de población, ley de personas desaparecidas, pero
hay que voltear también el del derecho a la identidad hacia las leyes electorales. En la ley electoral o desde la Constitución, con esta base del Registro Nacional de Ciudadanos, se tendría que fusionar el registro federal de electores con el Registro Nacional de Ciudadanos. Me parece que esta es una deuda que tiene el Estado mexicano con la población para precisamente trabajar de manera efectiva en la búsqueda de personas desaparecidas y también en la investigación de estos delitos. Muchas gracias. Gracias. Es el turno ahora de Luis Castañeda Palacios. Muy buena tarde, miembros de esta honorable comisión. Las propuestas de reforma electoral que hoy se discuten representan una oportunidad histórica para dar un paso decisivo en la consolidación de nuestra democracia. México ha construido a lo largo de décadas un sistema electoral fuerte y reconocido, incluso fuera de nuestras fronteras. Pero este sistema enfrenta desafíos reales que limitan su eficacia y minan la confianza ciudadana. Los tribunales están saturados y no siempre responden con la rapidez que exige la competencia política. Existe una enorme distancia entre la velocidad de las campañas digitales y la capacidad de las autoridades para fiscalizarlas. Como ciudadano, como abogado e incluso como excandidato, estoy convencido de que necesitamos instituciones que no solo corrijan después, sino que prevengan, resuelvan y generen confianza en la gente. Para ello, de manera general, las siguientes 4 propuestas. Primero, resolver problemas en tiempo real. Las medidas cautelares ya existen, pero la realidad es que suelen aplicarse tarde o rechazarse por tecnicismos. Mientras tanto, la propaganda ilegal circula y los recursos públicos influyen en la contienda. Por ello, se proponen 3 ajustes concretos: que toda queja sobre propaganda indebida, actos anticipados o uso de recursos públicos se resuelve en un plazo máximo de 72 horas. Establecer un estándar probatorio mínimo en la legislación, que con evidencias básicas y verificables, la autoridad esté obligada a actuar. Facultar al Instituto Nacional Electoral para actuar de oficio mediante monitoreo digital y observatorios ciudadanos, sin depender exclusivamente de denuncias. Con estas medidas, la justicia electoral pasará de ser reactiva a ser preventiva. Segunda propuesta, tribunales más ágiles. Hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal recibe cientos de impugnaciones de todo tipo. Esto provoca una saturación y en ocasiones resoluciones tardías. Además, con la desaparición de la Sala Regional Especializada, los procedimientos sancionadores se transfirieron a la Sala Superior. No obstante, la Ley de Medios de Impugnación aún contempla un recurso contra estas sentencias. Esto genera una contradicción. La Sala Superior resuelve como última instancia, pero la ley aún prevé una segunda revisión. Para corregirlo, se propone la creación de una sala de resolución rápida dentro del propio tribunal, integrada por 3 magistrados de la Sala Superior designados por rotación anual, con competencia exclusiva para resolver los casos urgentes o de mayor impacto. Y en caso de empate, el asunto se turnaría a la Sala Superior en un plazo de 24 horas. ¿Qué casos podría resolver? Propaganda ilegal en radio, televisión o redes, actos anticipados de campaña, disputas por tiempos oficiales, publicidad ilegal y los procedimientos sancionadores. Con esta sala se evita saturar a la Sala Superior y se corrige la contradicción existente, garantizando la certeza jurídica. Tercera propuesta, fiscalización digital en tiempo real. Hoy la fiscalización de redes sociales se hace hasta después de la elección, lo que significa que las sanciones llegan tarde y el daño queda consumado. La propuesta es clara: obligar a los partidos y candidaturas a publicar cada gasto digital en un plazo máximo de 48 horas con datos de montos, proveedores y segmentación. Dotar al Instituto Nacional Electoral de un sistema especializado y abierto de monitoreo digital, capaz de cruzar lo que se reporta con lo que efectivamente aparece en plataformas. Así,
la fiscalización dejaría de ser un trámite y se convertiría en un verdadero mecanismo de equidad electoral en tiempo real. Cuarta y última propuesta, mediación electoral. Hoy todo conflicto electoral se litiga y esto provoca una saturación y un clima de confrontación permanente. Propongo que se incorpore a la legislación electoral una etapa breve de mediación para asuntos como propaganda indebida, actos anticipados o tiempo en medios. Esta duraría un máximo de 48 a 72 horas. Si hay acuerdo, en tribunal lo eleva a categoría de cosa juzgada. En caso contrario, el asunto continúa su curso hasta emitirse una sentencia. Este mecanismo daría respuestas más rápidas, menos confrontación y mayor legitimidad, mostrando que la justicia también puede ser diálogo. Estas propuestas buscan que nuestras instituciones pasen de reaccionar tarde a prevenir a tiempo, de resolver con demora a garantizar una certeza inmediata, de fiscalizar meses después a vigilar en tiempo real y de litigar todo a reconocer que en algunos conflictos pueden resolverse con mediación. En suma, se trata de reforzar lo que ya tenemos y abrir espacio a la innovación para que la justicia electoral cumpla su función de proteger el voto y la voluntad popular en el momento en que más importa, durante la elección, no después. Por su tiempo, muchas gracias. Gracias. Es el turno ahora de Julio Alberto Contreras Rodríguez. Muy buenas tardes, saludo a las y los distinguidos integrantes de la Comisión Presidencial. Como maestro en Democracia y Política Comparada por la University College London, en lugar de dar propuestas, me gustaría hacer un par de consideraciones que motiven una reflexión para una reforma electoral democrática. En el contexto del Parlamento abierto de una reforma electoral, es imprescindible tener presente el marco teórico sobre la democracia para que la legislación se ubique en esos parámetros y actualice el sistema electoral, entendiéndose como las instituciones, reglas a las que están sujetos los actores políticos, ciudadanos y órganos garantes. Algunos académicos como Richard Box y Paul Speaker argumentan la importancia de estudiar la democracia por los resultados que genera. Otra corriente apunta más a los atributos que hacen y definen a una democracia. Philip Smither y Derek Carl postulan que la democracia es un sistema de gobernanza en el que los gobernantes son considerados responsables de sus acciones en el ámbito público por los ciudadanos, actuando indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes elegidos. Robert Dahl formula 7 consideraciones necesarias para un gobierno democrático. Adam Shorowski y Joseph Schumpeter coinciden en general en que la democracia es un acuerdo político institucional donde la población elige y remueve a sus gobiernos mediante elecciones, habilitando la competencia por el poder en condiciones de libertad, igualdad e imparcialidad. Siendo el sistema electoral la estructura mediante la cual los regímenes democráticos canalizan la competencia para alcanzar y ejercer el poder a través de las reglas e instituciones, es de notar su papel para tal fin. Para Marsh y Olsen, la democracia no depende solo de la economía y de las condiciones sociales, también del diseño de las instituciones políticas. Y mientras en México vivimos un institucionalismo en donde las reformas electorales pasadas fueron los canales para tratar de moldear un comportamiento político que hay que decir que falló y despresurizar los conflictos inherentes a la disputa por el poder, hoy en día el paradigma es distinto. Samuel Huntington afirma que la institucionalización del sistema y la organización política puede definirse por su adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia. El sistema electoral que tenemos actualmente se vio rebasado por diversos factores, siendo los principales la incapacidad de adaptarse a aspectos modernos como la tecnología en elecciones, una puntual fiscalización, actualizar las propias leyes o el grado de complejidad al que se sometió en los últimos años. Esa complejidad en el sistema electoral surgió, en parte, tras el exceso de funciones asignadas al INE, interpretaciones excesivas de los propios órganos garantes, la falta de competitividad en el sistema de partidos que provocó una redistribución del poder y que en consecuencia ha motivado ese cambio de paradigma en nuestro institucionalismo. Hoy se plantea un enfoque diferente de modernización.
y de acuerdo con teóricos como Huntington, la redistribución del poder impacta en las instituciones políticas del sistema. Por ello, ante la evidencia de que las instituciones y las reglas fallaron en su propósito de incluir la participación de nuevas fuerzas sociales, tratar de moldear el comportamiento de los actores políticos para hacerlo respetuoso de la ley, perder su autonomía al politizarse, elevar el costo de la democracia y que el sistema de partidos se cerró a la ciudadanía a favor de las cúpulas, no solo es legítima una reforma electoral, sino que es oportuna. Concluyo, es crucial que la reforma electoral mantenga los incentivos de participación y competencia política. Confío que, si bien estas son unas breves consideraciones, motiven una reflexión en la comisión y en las y los legisladores para que la reforma electoral proteja los avances democráticos que los ha habido y que subsanen esas otras fallas que muchas de las propuestas de las y los ponentes que me antecedieron van en ese camino, para que la reforma busque subsanar esas fallas en el sistema para construir una mejor democracia. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra María Isabel Sánchez González, directora en México en Números, Investigación Social y Política. ¿Qué tal? Buenos días, apreciables integrantes de la Comisión Electoral Presidencial para la Reforma Electoral. Agradecemos y celebramos este espacio desde México en Números. Y también pues, por participar en estas importantes audiencias en torno a la reforma electoral. Nos inclinamos por el tema de libertades políticas para hablar sobre el voto de personas en prisión preventiva. El voto de personas en prisión preventiva es un avance histórico para la democracia en México. La experiencia de los comicios de 2024 mostró que cuando las personas quieren participar, ningún obstáculo puede impedir que ejerzan sus derechos políticos. En 31 de las 32 entidades del país, las personas en prisión preventiva pudieron emitir su voto en el 2024, logrando una participación promedio nacional del 87%, cuando digamos que las personas que estamos en libertad alcanzamos el 61%. Digamos también existieron distritos que alcanzaron un 100% de participación. Esto refleja un interés real y decidido por participar en la vida democrática del país y confirma que la democracia se fortalece cuando nadie queda fuera. Además, desde la organización por la que vengo en representación México en Números, realicemos encuestas de percepción en el 2024 en Ciudad de México y Estado de México, realizando estas encuestas de percepción, y logramos identificar que el 74% de los encuestados considera que las personas deberían tener derecho a votar y más del 75% está totalmente de acuerdo con ello. Esto demuestra que incluir a las personas privadas de libertad no solo es posible, sino que también es valorado por la sociedad. Sin embargo, en las elecciones judiciales del 2025, el acuerdo INE-CG 64/2025 declaró inviable el voto de personas en prisión preventiva, dejando fuera a miles de personas en un proceso muy relevante. Este hecho subraya la necesidad de reglas claras que garanticen la participación de que todas las personas en todas las elecciones se debe de evitar que haya, digamos, un retroceso político. Y digamos porque pertenece a grupos vulnerables, las personas en prisión preventiva, las personas, la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, que ya se le había garantizado estos derechos en el 2024, digamos a nivel nacional, a las personas en prisión preventiva. Y bueno, creo que sí es importante identificar que en primera tuvieron una muy alta participación, con más del 87%, cuando a nivel nacional tenemos aproximadamente un 61%. La participación más baja fue de 54% en Querétaro y la más alta de 100% en Tlaxcala, seguido de Puebla, Estado de México 94% y Durango. Identificamos, me voy a ir formalmente a las propuestas. Bueno, son solamente 5 hallazgos y me voy rapidísimo a las propuestas para no pasarme de nuestro tiempo. Observamos que hay colaboración con las autoridades penitenciarias
identificamos que se requiere reforzar la educación cívica y la sensibilización en esta población porque es un voto anticipado. Digamos que ya existe el nombre de voto anticipado, que es en personas que están en postración, pero este tipo de votación es antes, entonces pues no alcanzan a ver todos los debates y creemos que es importante que el voto esté bien informado. Como organización, México en Números desplegó a 18 observadores electorales y creemos que es fundamental la presencia de observadores ciudadanos, digamos que en cualquier proceso electoral, pero dentro de los centros penitenciarios, pues que se pueda aumentar, que estén presentes las comisiones de derechos humanos. Y otro elemento importante, a la hora de votar, estas personas en prisión preventiva les dan un sobre grande, un sobre pequeño, y dentro de ellos vienen las instrucciones, también viene la plataforma de candidatos, son demasiados sobres. Así es que, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos incluir a las personas en prisión preventiva en todas las elecciones, incluyendo las judiciales, evitando cualquier exclusión administrativa, fortalecer la logística y la infraestructura en centros penitenciarios, digamos que eso ya hemos hablado, que también haya acceso a personas con discapacidad, fortalecer la educación cívica y el voto informado, garantizar la transparencia y la observación ciudadana, e incorporar tecnologías para optimizar el proceso. Creo que esa es una propuesta importante para el voto de personas en prisión preventiva, porque son demasiados sobres y están las bolsas, siempre lo he comentado, se entorpece el proceso. Entonces, pues digamos que es importante utilizar la urna electrónica y que pues se vayan familiarizando esta población. Y algo desde México en Números es fortalecer la percepción positiva del voto de personas en prisión preventiva, mediante campañas de comunicación que expliquen la importancia de la participación de todas las personas y refuercen la confianza en la autoridad electoral. Los comicios del 2024 demostraron que las personas en prisión preventiva quieren participar y pueden hacerlo de manera organizada y segura. Su exclusión de las elecciones del 2025 evidencia que aún hay un camino por recorrer y que necesitamos normas claras que garanticen este derecho, que se expresen dentro, pues que se legisle este tema y que en cada elección puedan participar. Pues eso es lo que consideramos desde México en Números. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al término de nuestra segunda audiencia. Quiero agradecer de manera muy cumplida la presencia de todos los ponentes, sus aportaciones, que sin duda son valiosas para la comisión. Quiero agradecer la presencia del público en general que nos ha acompañado. Quiero agradecer a quienes se han conectado a través de redes con esta audiencia. Continuaremos haciendo el enlace y lo ampliaremos. Quiero agradecer a todo el equipo técnico que ha hecho posible la organización de esta audiencia y naturalmente a los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Muy buenas tardes. Todo el mundo está viendo el poder. ¿Te recuerdas cuando fuiste, cuando presentaste tu